tema que vamos a ver para ahora se trata de los elementos esbeltos a compresión. Entonces, quería preguntarles primero, si tienen claro cuál es la diferencia entre los elementos doblados en frío y los elementos laminados al calor. Si es que me pueden responder. Ya, listo. Listo, no hay problema. Bien, les comento. Como estaban viendo pues al principio del capítulo, al principio del ramo, se vio que realmente hay dos formas de fabricar acero. La una es pues conformar los elementos doblados en frío y los otros son laminados al calor. Los elementos doblados en frío se los conforma a partir de planchas rectas digamos, bueno, ustedes conocen el proceso de fabricación de acero, se parte de lo que es el hierro, pues se le va agregando carbono, otros minerales para darle características diferentes, digamos, de lo que es resistencia, ductilidad y pues soldabilidad también. Y bueno, ciertas otras características como son la resistencia a la corrosión, bueno, procesos de galvanizado, de hacerla inoxidable y demás. Pero realmente la diferencia está en cómo se llega a obtener estos perfiles finales. Entonces, en el primer caso decíamos que esta digamos, ¿cómo le llamaríamos? Esta mezcla de acero fundido, de acero líquido, pues se la conforma en grandes planchas que posteriormente pues son dobladas, ¿sí? Se someten a un proceso de enfriamiento progresivo, de un enfriamiento lento, y una vez que las planchas están frías, se las empieza a doblar. Y tenemos este tipo de perfiles. Entonces, si ustedes ven, por lo general se los representa y bueno, físicamente también son así, o sea, se nota que en las esquinas, pues se nota el doblez, no existe una arista recta. Entonces, estos son los perfiles doblados en frío. Como ustedes conocen, pues esto ya sería un proceso de carga, de carga y descarga que se le da al perfil, y pues obviamente habrá que llevarlo más allá del límite de fluencia para dejarlo de la forma final. Es decir, al momento que vamos a utilizar este tipo de perfiles, pues estos ya han sido precargados. Ya han sido sometidos a un proceso de carga y descarga, por lo que su ductilidad, la ductilidad principalmente se ve afectada. El otro grupo de perfiles, digamos, que tenemos son los laminados al calor. Este tipo de perfiles se parte de esta misma mezcla de acero líquido y pues se la conforma en lingotes, en lingotes bastante largos, y se las someten o se las coloca en un tren de laminación en donde varios rodillos le van dando forma a este acero, en el cual solamente la cáscara de afuera, ¿sí? Bueno, imaginémonos un perfil como este de acá, como este rectangular, en donde solamente esta como cascarita de afuera está lo suficientemente fría para mantener las condiciones de forma del perfil, pero por dentro el acero es totalmente maleable. Entonces, estos lingotes se someten al tren de laminación, los cuales le van dando esta forma. Y estos son los perfiles llamados laminados al calor. Una vez que se tiene la forma del acero
todavía a altas temperaturas, se las somete pues a un proceso de enfriamiento lento y pues finalmente se obtiene el perfil. Entonces, estos perfiles podríamos decir que la ductilidad del material constitutivo está intacta, pues no ha sido sometida a ningún proceso de carga y descarga. El asunto es que este tipo de perfiles, los que son laminados al calor o los que son armados, soldados a partir de planchas, son utilizados para estructuras justamente de alta ductilidad, estructuras, llamémoslas sismorresistentes. Este otro tipo de perfiles, dado que su ductilidad es mucho más baja, pues según la normativa, pues no es permitido utilizar pues en estructuras sismorresistentes, sino más bien quedan como para utilizarlos en estructuras secundarias. Si me regalan un minuto, por favor. Listo, tenía un poco de ruido ambiental. Entonces, el diseño de todos los elementos, y eso tiene que quedar muy claro, pues el diseño de todos estos elementos que son doblados en frío se los debe realizar mediante AISI. Y el diseño de los elementos que son laminados al calor o soldados a partir de planchas debe realizárselos mediante el código AISC. Entonces, tenemos dos códigos. El uno es para perfiles laminados al calor y el otro es para perfiles doblados en frío. La excepción, y por eso les he puesto aquí en el centro a estos dos perfiles, que realmente este tipo de perfiles son doblados en frío, son los perfiles HSS. Le voy a anotar, bueno, esta presentación me parece que todavía no se las he subido, pues con las pequeñas correcciones o pues las cosas que se le vaya haciendo a la presentación, pues les voy a subir. Estos perfiles se los denomina como HSS, vienen de las siglas Hollow Steel Section, que vienen a ser secciones huecas. Se permite también, o el AISC también abarca este grupo de perfiles. Entonces, el día de hoy, pues, el tema central, o el tema se centra en lo que son miembros con elementos esbeltos a compresión. Y lo que vamos a realizar es justamente una comparación, un ejercicio para comparar, pues, ¿qué es lo que sale aplicando al mismo elemento, aplicando las diferentes normativas? Ojo con esto, es un ejercicio puramente de ejemplo, como para que ustedes conozcan un poco acerca de la filosofía que está detrás de las normas, pero lo que hay que tener muy en claro es que si es que yo tengo un perfil doblado en frío, tengo que tratarlo con AISI, ¿sí? Tengo que tratarlo con AISI, y si es que tengo un perfil laminado al calor, tengo que tratarlo con AISC. Eso nada más. Entonces, vamos a ver primero, pues, la norma, la NSH 427, parte 1 del 2016, que es homóloga al AISC 360 del 2010. La parte 2, estaba un poco indagando, estaba un poco revisando la parte 2 de la NSH 427, que veo que se la ha publicado el año anterior, recientemente, 2019. Esta es homóloga a AISI. Entonces, lo que las normativas chilenas dicen, pues es, la parte 1 es para miembros laminados y la parte 2 es para miembros doblados. Y les decía que, pues, para miembros con elementos esbeltos,
lo que hace el ISC, el 360 del 2010, y aquí vamos a comparar el del 2010 con el del 2016 y lo vamos a comparar también con ISI. Dado que del 2010 al 2016 hubo un cambio considerable en la forma en cómo se tratan los elementos esbeltos. Recuerden que los elementos esbeltos pueden estar presentes no solamente en perfiles doblados en frío, sino también en perfiles, laminados, ¿sí? En perfiles laminados. Entonces es por esa razón que se lo va a realizar el ejemplo. Bien. Entonces, decíamos, el ISC del 2010 considera la reducción de la tensión crítica de diseño FCR por la esbeltez de los elementos. La resistencia se determina con el área gruesa. Esto es muy importante porque recuerden ustedes que les había comentado que en el diseño a compresión lo que yo voy reduciendo es la tensión. Es decir, debo encontrar justamente esa tensión de pandeo, pero trabajo con el área gruesa. A diferencia de lo que hacía pues con elementos sometidos a tracción. Ahí hacía al revés, recuerden. Trabajaba con tensiones máximas, la de fluencia y la de fractura, y lo que iba encontrando son las áreas justamente reducidas. El efecto de pandeo local, el ISC 360-2010, ya considera aquí con FCR en la tensión crítica de diseño. Y es por esa razón que digamos, la resistencia final la calcula con el área gruesa. En el 2016 hubo un cambio en esto. Entonces, el ISC ahora, el del 2016, dice que se considera trabajar con la tensión crítica de diseño obtenida de pandeo global. Es decir, obtenida de pandeo flexural o flexotorsural o flexotorsional, como quieran llamarlo, sin ningún tipo de reducción. Es decir, tal como nosotros sabemos, tal como conocemos hacerlo. Y que más bien este efecto de pandeo local se lo aplique reduciendo el área y trabajando ahora con un área efectiva del miembro, justamente reducida por la esbeltez de los elementos. Es decir, ahora trabajamos con FCR sin reducir, pero con el área efectiva. Lo cual conversa mucho mejor con lo que plantea el ISI. El ISI, el código actual, es el del 2016, ¿sí? Y les decía, pues es homólogo a NSH 427, parte 2. Y de igual forma considera trabajar con la tensión crítica de diseño. Bueno, cuestión de nomenclatura, ISI lo llama FN. Obtenida de, aquí hay obtenida. Me permiten, voy a hacerle aquí una para posteriormente corregir. Obtenida de pandeo global, es decir, flexural o flexotorsional, sin ninguna reducción, y que la resistencia se determina con el área efectiva del miembro reducida por la esbeltez de los elementos. Entonces, como pueden ver ustedes, conversa mucho con lo que está planteado en ISC 360-16. El ejemplo entonces que vamos a realizarlo pues, con este preámbulo, dice que determinemos la resistencia de diseño a compresión del cordón superior del puente peatonal mostrado. Se ha utilizado un perfil tipo canal 300 por 75 por 5 en acero a 36. En esta ocasión, por rapidez del ejercicio, vamos a despreciar la resistencia por pandeo flexotorsural. Es decir, vamos a asumir pues que lo que va a gobernar en pandeo global del elemento va a ser pandeo flexural y no el flexotorsural. Como digo, pues esto simplemente por rapidez del ejercicio. Compara la respuesta utilizando las tres normativas planteadas. NSH 427, que es ISC 2010, ISC 2016 y ISI 2016, que es NSH 427, parte 2. El ejemplo está planteado, está planteado como el mismo puente que creo que lo planteamos en algún taller o en alguna tarea, no recuerdo.
y viene a ser este elemento. Están las propiedades del perfil, ¿sí? Están las propiedades del perfil 036. Y pues vamos a empezar primero con lo que nos dice ISC 36010. Bueno, antes de nada, cuando yo veo esto, cuando yo veo este tipo de perfil y lo veo que es doblado en frío, directamente yo tengo que utilizar AISI. ¿Sí? Recuerden eso. O sea, perfiles doblados en frío, AISI siempre. Como digo, en este ejercicio, para que vean la diferencia entre las normativas, pues vamos a utilizar las tres. Bien. La sección del ISC 360, tanto del 2010 como del 2016, viene a ser la sección E7. Entonces, ¿qué nos dice? La sección E7 nos dice que la carga final viene a ser a FCR multiplicado por el área gruesa, como ya lo habíamos planteado. Pero fíjense aquí la diferencia cuando yo calculo este FCR, que era obtenido de pandeo global, flexural o flexotorsural. La diferencia está en este factor Q. Ahora comparo la relación de esbeltez con 471 raíz de E partido por Q FI, o Q FI sobre FE menor a 2.25. Es decir, se establece un factor Q que considera la reducción de resistencia por esbeltez de los elementos. De ahí las fórmulas pues son exactamente las mismas. Este Q se lo determina a partir de un factor QS multiplicado por un factor QA. Obviamente, como es un factor de reducción, tiene que ser menor que 1. QS viene a ser el factor de reducción por esbeltez local para elementos no atiesados. Y QA viene a ser el factor de reducción por esbeltez local de elementos atiesados. Entonces vamos aplicando la normativa, el ISC 36010. Exactamente lo mismo, ala B sobre T, lo compara con el límite, en este caso el límite 0.56 raíz de E sobre FI, y obtengo que para el caso del ala me da 15 menor a 15.84, viene a ser un ala no esbelta. Como tengo un ala no esbelta, entonces no tengo problema por pandeo local, no hay reducción de la resistencia por esbeltez del ala. Ahora, ¿pero qué pasaría si es que sí fuera esbelto? Es decir, fíjense que aquí me dice que cuando el perfil no es esbelto, QS vale 1. Es decir, no hay reducción, como en este caso. Si es que me da mayor, tengo que hacer la comparación con un límite inferior, que viene a ser el 1,03 raíz de E partido por FI. Y pues aquí tengo la fórmula para calcular QS. Y si es que es mayor incluso que este límite, es decir, si es que estamos hablando de una ala muy esbelta, este QS pues se lo calcula con esta fórmula que tenemos acá abajo. En este caso, no es esbelta, entonces QS vale directamente 1. Al hablar del alma, hago exactamente lo mismo utilizando la misma tabla, recuerden la tabla de 4.1a, y obtengo que 58 es mayor a 42.14, entonces estoy hablando de un alma esbelta. El factor QA, entonces, me dice que lo que tengo que realizar es encontrar un área efectiva, dividirla por el área gruesa, y esa viene a ser el factor QA. Fíjense que lo que me dice es que ahora tengo que comparar esta relación que previamente comparé con 1,49 a raíz de E partido por FI, tengo que compararla ahora con 1,49 raíz de E partido por F, en donde F me dice que es el esfuerzo o la tensión, es la tensión crítica de diseño calculada como que si el elemento no fuera esbelto. Si es que incluso, bueno, obviamente este factor, si recordamos un poco, este FCR
siempre va a ser menor que FI. Eso significa que este factor va a incrementarse. Es decir, tal vez ya no va a ser 42.14, sino va a ser, no sé, me voy a inventar un valor, tal vez 45, tal vez 50. ¿Por qué se da esta situación? Nos dice, pues, el AISC o implícitamente está establecido que en el caso de que sea esbelto, puede darse una situación en la que aún el perfil siendo esbelto gobierne pandeo local, perdón, gobierne pandeo global. Si es que gobierna pandeo global, entonces no hay necesidad de reducir el área efectiva de los elementos por esbeltez local. No sé si es que, me entendieron esta parte. Cristian, ¿podrías repetirlo? Que en verdad está como un poco enredado. Sí, realmente sí, se enreda mucho ahí ese C36010. Van a ver que el 16 es mucho más sencillo. A ver, eh, hasta aquí estamos claros, ¿no es cierto? Que nos dio un alma esbelta. Lo siguiente me dice ahora, ok, usted tiene un alma esbelta. Ahora, lo que quiero comprobar es que realmente, si es que esta esbeltez del alma es suficiente para que el pandeo global, para que el pandeo local gobierne por sobre el pandeo global. Puede que el elemento sea, hablemos del esbeltez global, KL sobre R. Si es que el elemento es muy esbelto, va a seguir gobernando el pandeo global, aun cuando la sección transversal tenga elementos esbeltos. Es decir, va a gobernar el pandeo global por sobre el pandeo local. Pero eso tengo que comprobarlo. ¿Y cómo lo compruebo? Me dice que ahora compare la relación, la misma relación, la compare, pero ahora incluyendo los efectos del pandeo global. Entonces es como que internamente tengo que, para evaluar el pandeo local, internamente primero tengo que evaluar el pandeo global. Y por eso es que cambia este FI, cambia por este factor F. Y me dice que este factor F ahora viene a ser FCR. Si es que sigue siendo, si es que B sobre T o H sobre TW, que es lo mismo, si es que sigue siendo mayor a este límite ahora calculado con FCR, entonces me va a decir o me va a indicar que realmente el pandeo local sigue gobernando sobre el pandeo global. Bueno, justamente lo que les comentaba, ¿sí? Entonces dice, FCR deberá ser obtenido con el menor valor de pandeo global, flexural o flexotorsional. Es decir, al cambiar este FI por este F, se está analizando si el efecto de pandeo local gobierna por sobre el pandeo global, ¿sí? En este caso, entonces, como es un enrejado, como es un enrejado, pues las uniones están articuladas. Entonces vamos a considerar directamente que KX, KY y KZ van a ser igual a 1. Y dado que en el sentido Y se tiene un menor radio de giro, entonces se espera que el pandeo global se dé respecto a ese eje. Entonces, simplemente voy a utilizar digamos, las propiedades con respecto al eje Y, porque con respecto a ese eje, fíjense, si es que tengo las mismas condiciones de K, tanto en X como en Y, simplemente el perfil se pandea respecto al menor radio de giro. Entonces, el menor radio de giro lo tengo en Y. Entonces, hago la relación KL sobre RY, la comparo con el 471 raíz de E sobre FY. Entonces, hago la relación, me dio 88.5, menor que 133.21. Estoy hablando de un pandeo flexural inelástico, ¿sí? Calculo la tensión crítica de pandeo, FE.
lo obtengo, calculo el factor FI sobre FE, 0,992, y pues aplico la ecuación que ya conocemos, ¿sí? La ecuación que ya conocemos, de donde obtengo que FCR viene a ser 165.05 megapascales. Entonces, fíjense que aquí lo que ya hice es, ya hice pandeo global, ¿sí? Ya hice pandeo global. No, como para comprobar si realmente gobierna pandeo local o pandeo global. Ahora comparo el mismo H. Bueno, en esta parte tendría que analizar también pandeo flexo-torsural, ¿sí? Todas las ecuaciones de pandeo flexo-torsural, y por ende voy a obtener otro valor de FCR, otra tensión crítica de diseño, y voy a utilizar la menor de las dos. En este caso, pues les comentaba que por el ejercicio vamos a considerar, pues que, más bien dicho, no vamos a considerar el pandeo flexo-torsural. Entonces ahora vuelvo a hacer la comparación, pero ahora le cambio el FI, le cambio por F, y me da que nuevamente que 58 es mayor a 51.86. Fíjense en que este límite subió de lo que era alrededor de 42, subió a 51.86. Como sigue siendo mayor, entonces me está diciendo que efectivamente el pandeo local va a gobernar por sobre el pandeo global y tengo que hacer algo, y ese algo es reducir la resistencia. Si es que por alguna circunstancia esta relación se invierte, me da menor, pues definitivamente el valor, el factor de QS va a valer también 1 y no voy a tener reducción de la resistencia. Entonces, con esto calculo el ancho efectivo del alma y con ello el área efectiva, ¿sí? Recuerden la ecuación acá, voy a retroceder un poquito, me decía que si hago esta relación y nuevamente es mayor, entonces que el ancho efectivo lo calcule de esta manera. Lo calculo con la fórmula en donde T viene a ser el espesor del alma, obviamente. Recuerden que las alas salieron que eran no esbeltas, entonces con las alas no tengo que hacer nada. Bueno, aplico la ecuación y obtengo que la altura efectiva o el ancho efectivo, como quieran llamarlo, pues es de 26.60 centímetros. ¿Qué significa esto? Que de estos 29 centímetros que yo tenía previamente, ¿sí? Fíjense, el H del alma sería 29, es decir, los 30 menos 0,5 acá, menos 0,5 acá, entonces voy a tener 29 centímetros. De los 29 centímetros, realmente lo que va a trabajar es únicamente 26.60 centímetros. Es decir, es como que esta parte del centro, pues prácticamente podríamos decirlo como que desaparece y no trabaja, no aporta a la resistencia del elemento. Con esto, entonces, con este nuevo ancho efectivo del alma, vuelvo a calcular el área, pero ahora viene a ser un área efectiva. Entonces sería simplemente 2 por 7.5, 2 porque tengo dos alas, 7.5 por 0.5, más el ancho 26.60, ahora es un ancho efectivo por 0.5 y me da un área efectiva de 20.8 centímetros cuadrados. Con esto calculo el factor QA, que me dice que es igual al área efectiva sobre el área gruesa, y con esto tengo un factor QA de 0.787. Y con esto el factor Q, que viene a ser QS por QA, viene a ser igual a 1 por 0.787. Recuerden que como el ala, como los elementos no atiezados no eran esbeltos, pues QS valía 1 y QA ahora vale 0.787, entonces el valor, este es el factor de reducción. Y aquí nuevamente vuelvo a hacer
Entonces, el resultado, podríamos decir que este viene a ser el resultado de pandeo local, que viene a ser un factor de reducción. Y con esto nuevamente vuelvo a hacer pandeo global, es decir, pandeo flexural. Otra vez. Pero hago un recálculo, como les comentaba al principio, modificando ahora FCR con Q. Hago exactamente lo mismo, pero les decía, KL sobre R, comparado con la relación, pero la diferencia es que ahora incluyo el factor Q. Me sigue saliendo que es pandeo flexural inelástico. Nuevamente vuelvo a calcular la tensión crítica de pandeo elástico. Esta no cambia, ¿sí? No cambia. Pero lo que sí cambia es la tensión ahora de diseño. La tensión de diseño ahora es afectada, es la misma fórmula, fíjense, pero es afectada por el factor Q. Ahora, entonces, tengo 141.89 megapascales. Esto lo multiplico por el área gruesa del elemento y obtengo la resistencia nominal de 374.84 kilonewtons. Y pues, si lo multiplico por phi, obtengo la resistencia propiamente de diseño, ya la resistencia de diseño, si lo multiplico por phi. Entonces se enreda un poco ahí ISC 36010 porque me pide que primero calcule pandeo flexural dentro de pandeo local y después otra vez calcule pandeo flexural con este factor Q modificado. Eso se lo corrigió en el ISC del 2016, que vamos a ver que es mucho más sencillo. No sé si es que hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta con lo que sería la normativa del 2010, que como les decía, pues esto está explícitamente pues en la norma chilena, en la norma actual chilena. Cristian, ¿Sí? por ejemplo, para el caso de si nos diera que el pandeo global ya nos da que el alma fuera no esbelta, ahí ya no es necesario hacer esta corrección de Q. Nada de esto, nada de esto. Ah, ya. Solamente, sí, esto es solamente para elementos esbeltos, ¿sí? Ya, dale. Procederíamos exactamente como lo hemos hecho, como lo hicimos en el taller anterior, como ustedes lo están haciendo en la tarea, ¿sí? Ya. El punto es que de hecho, para estructuras sismo resistentes, las normas prohíben trabajar elementos esbeltos. Es prohibido, no se le puede hacer. Justamente porque se ocasionan muchos problemas y, bueno, es como que a propósito las normas, pues, lo complican un poco más e incluso, pues, a uno le da hasta un poco de, no sé, hasta un poco de despecho trabajar con elementos esbeltos porque los chequeos como estamos por el lado de la inseguridad, los chequeos que hay que realizarlos son mucho más minuciosos. Pero sin embargo, para el diseño de naves industriales o galpones, no sé cómo lo llaman acá, los enrejados, las naves industriales, como ustedes conocen, cubren grandes luces. Estamos hablando que si es que estoy hablando, bueno, me pongo como ejemplo un taller de fabricación de algún producto, pues tengo que cubrir una luz de unos 20, 30 metros. Entonces, ahí pienso dos veces en trabajar con elementos muy pesados. Entonces, por lo general, ahí se trabaja con elementos esbeltos. Y es ahí donde tendría la aplicación este tipo de análisis. Bien. Entonces, pasemos a lo que dice la normativa del 2016 ahora. La normativa del 2016 me dice que
Calcule ahora directamente el factor de la carga con FCR, pero el FCR ya no lo voy a reducir. Ya lo voy a calcular como sé hacerlo, como conozco hacerlo hasta el momento. Es decir, el obtenido puramente de pandeo global, sin modificación. Y lo que sí voy a modificar ahora es el área. Y voy a trabajar con el área efectiva. ¿Sí? Recuerden anteriormente que en el 2016 también encontraba un área efectiva, pero la diferencia es que utilizaba esa área efectiva, utilizaba para modificar la FCR. ¿Sí? Y al fin de cuentas trabajaba con el área gruesa. Aquí es al revés. Entonces, dice, no se modifica FCR, lo que se determina es el ancho efectivo de cada elemento esbelto y con ellos encuentro el área efectiva. Es mucho más sencillo esto porque no me doy tantas vueltas. Establece factores de ajuste por imperfecciones del ancho efectivo C1 y C2. Incluye el concepto de tensión elástica de pandeo local que la dieron con el profe en cátedra. Bueno, yo las clases que puedo, pues también estoy asistiendo a la cátedra justamente como para ir viendo los temas que va tocando el profe y pues tratarlos de complementar pues en los auxiliares. Entonces, alguien hizo una pregunta, hacía una pregunta, recuerdo que, ¿de dónde vienen todos estos factores del CO56, del 1,49? Raíz de E sobre FI. Y todos esos pues vienen justamente de este concepto de la tensión elástica de pandeo local, que esta la trata mucho más explícitamente el AISI, como lo vamos a ver. Entonces aquí dice, la diferencia en el cálculo del ancho efectivo entre los elementos atiezados y no atiezados simplemente está en los factores C1 y C2. ¿Sí? Simplemente utilizo la tabla de C1 y C2 para poder diferenciar lo que es un elemento atiezado de un elemento no atiezado. Recuerden que este pandeo, esta tensión elástica de pandeo local, dependía de las condiciones de borde del elemento. Bueno, les voy a recordar pues cuando estemos tratando a ISI, pero recuerden que había un factor K. Y ese factor K, por ejemplo, cuando yo tenía un elemento atiezado, atiezado valía 4 y dependiendo de la distribución de esfuerzos y dependiendo de las condiciones de borde, ese factor iba variando. Generalmente va disminuyendo ese factor. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que nos dice es que nuevamente evalúe bueno, ahora lo llama lambda, ¿sí? La nomenclatura también está un poquito enredada, ahora lo llama lambda, pero no es más que esa relación de esbeltez B sobre T, que la compare, pero nuevamente ahora con un factor FI sobre FC. Entonces, ISC 360-16 me pide también la misma, digamos, el mismo chequeo, que evalúe si es que el elemento, aún siendo esbelto, o es tan esbelto como para que gobierne el pandeo local por sobre el pandeo global. Puede darse el caso de que el elemento sea esbelto, pero siga gobernando el pandeo global. Si se da eso, pues entonces no tengo que hacer ninguna reducción por pandeo local. Y pues simplemente me dice que cuando es menor a esta relación, el ancho efectivo es igual al ancho. Es decir, no hay ninguna reducción, lo que les comentaba. Pero en cambio, si es que es mayor a esta relación, calcule el ancho efectivo con esta fórmula que incluye esta tensión elástica de pandeo local. Fíjense ustedes aquí que no hay diferencia, no hace diferencia entre lo que es elementos atiezados o no atiezados. Simplemente me da esta fórmula y me pide que aplique la misma fórmula para los dos tipos de elementos. Les decía, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en este factor C1 y vamos a ver que para calcular este FL,
aparece un factor C2. Pero es muy sencillo. Dame un minutito, conecto la computadora que se me va a apagar. Listo. Entonces, nuevamente hago exactamente lo mismo. Calculo un valor de lambda, ¿sí? Calculo un valor de lambda, B sobre T, una relación de Sveltez, me dio 15, recuerden, la comparo con el mismo límite, ¿sí? Con el mismo límite, 0,56, raíz de S partido por FI, me da que el ala no es esbelta, entonces, al igual que en ISC 36010, no hay problema por pandeo local, por lo tanto, en el ala no tengo que hacer nada, no tengo que reducir resistencia por esbeltez del ala. Vamos al caso del alma. En el caso del alma, cuando yo hago la relación, entonces digo 58 mayor a 42.14. Entonces lo que me dice ok, tiene un alma esbelta. Ok, vuelva a hacer este chequeo, pero ahora utilizando el factor de FSR. Algo muy similar a lo que hacía ISC 36010. Como les decía, la diferencia principal está en que el 36010 me pide nuevamente hacer pandeo local después. Y pues, el del 16 es mucho más directo. Entonces, nuevamente, FSR, ¿cómo lo obtengo? Con el menor valor de pandeo global. Aplico flexural, aplico flexotorsional y el menor de los dos va a ser el valor de FSR. Entonces, nuevamente aplico KL sobre RY, comparo con el límite. Esto, pues, me va a dar lo mismo, 88.5, 133.21. Estoy en pandeo flexural inelástico. Calculo la tensión elástica. Calculo el factor y calculo FSR 165.05 megapascales. Hasta ahí prácticamente lo mismo que el del 2010. Hago ahora la relación, comparo ahora el 58 que me había salido con el 42.14, pero este 42.14 ahora está multiplicado por FI sobre FSR. Entonces me da que 58 sigue siendo mayor a 51.86 y ahora me dice calcule el ancho efectivo. ¿Sí? Entonces, noten ustedes que prácticamente hasta aquí es algo muy similar. La diferencia principal está acá, en que ahora, como les decía, introduzco este concepto del esfuerzo de pandeo el esfuerzo de pandeo elástico local. Y me dice que me da esta tabla que según el tipo de elemento que yo quiera calcular, pues tome los valores. Si es que estoy hablando de elementos rigidizados, excepto las paredes de elementos HSS, Hollow Steel Section, recuerden, tubos, prácticamente tubos cuadrados. Para paredes de tubos cuadrados y otros elementos. Entonces, dentro de los otros elementos caerían los elementos no atiesados. Como estamos hablando del alma, es un elemento atiesado, entonces tengo aquí los factores de C1 y C2. Con esto entonces calculo primero el esfuerzo o la tensión elástica de pandeo local y con eso calculo el ancho efectivo. Calculo y obtengo una tensión elástica de pandeo local de 226.47 megapascales. Calculo el ancho efectivo nuevamente. Bueno, aquí lo he llamado HE porque estoy hablando de un elemento atiesado, por eso lo llamé H con la ecuación y pues obtengo 26.81 centímetros cuadrados. Entonces les decía, de aquí el siguiente paso es directo.
A partir de este punto, recuerden ustedes que el ISC del 2010 lo que hacía es tomar restaría efectiva para modificar FCR. Ya no hago eso. Aquí directamente calculo la carga como FCR por el área efectiva que ya he obtenido. Es mucho más directo. Ya no me estoy dando las vueltas. Entonces, lo calculo 165.05 por ahora el área efectiva 2091, ¿sí? Y obtengo la resistencia de 345.12 kilonewtons. Si es que quiero obtener resistencia de diseño, pues simplemente lo multiplico por el factor phi, nada más, y pues con eso tengo la carga de diseño, 310.61 kilonewtons. Entonces, como pueden ver ustedes, básicamente el proceso es el siguiente. Evaluar si los elementos son esbeltos. Si es que son esbeltos, analizar si es que esa esbeltez es suficiente para que el pandeo local gobierne por sobre el pandeo global. Si es que esa esbeltez no es suficiente, entonces no reduzco el área, ni reduzco las tensiones, y trabajo como que los elementos no fueran esbeltos. Pero si es que analizo que el pandeo local va a gobernar sobre el pandeo global, entonces para el pandeo global tengo que reducir y trabajar con, en este caso, con un área efectiva. Es ese el proceso. En verdad sí es un poquito engorroso, pues, pero entendiéndolo, leyéndolo, analizándolo un poco, pues no es tanto así. La verdad, cuando uno lo ve por primera vez, sí es como que le impresiona porque se da un poco de vueltas, pero no es tanto así. No sé si es que tienen, por favor, alguna duda, pregunta al respecto hasta aquí. Cristian, yo tengo una duda, que algo que me confunde, que no sabría qué hacer en el caso de que los dos elementos fueran esbeltos. Ya, correcto. En el caso de que los dos elementos fueran esbeltos, vamos a analizarlo primero con el 360-16. Si es que el ala fuera esbelta, entonces tengo que hacer exactamente el mismo proceso. El mismo proceso que hice con el ala. Calcular esta tensión, que va a ser la misma tanto para el ala como para, o más bien dicho, la tensión de pandeo global es única, así que no va a cambiar. Y voy a determinar un ancho, finalmente voy a determinar un ancho efectivo. ¿Dónde cambia? Aquí. Mira, aquí. En el cálculo del área efectiva, fíjate que yo estoy utilizando el ancho del ala, estoy utilizando completo, 7.5, porque salió que no esbelto. Pero para el cálculo del ancho del alma, estoy utilizando este ancho efectivo que me salió, 26.81. Y ahí calculo un área reducida. De ahí el proceso es exactamente el mismo. Si es que me salía que el ala era esbelta, ya no trabajaría con un 7.5, sino más bien trabajaría con el ancho efectivo que me salió del ala. ¿Sí? No sé si con eso respondo. Sí, Cristian, súper ¿Sí? claro. Listo. Eso sería en el caso del 2016. Y en el caso del 2010, algo muy similar. Voy a retroceder un poquito. Acá. Mira, en cambio en el caso del 2010, este factor QS ya no sería igual a 1, sino más bien tendría que calcularlo. ¿Y cómo lo calculo? Aquí están las ecuaciones. Fíjate si es que me salía, por ejemplo, me voy a inventar un valor, 20. 20 es mayor que 15.84, entonces ya no ocupo esta ecuación, sino estoy seguro que caería dentro de esta ecuación.
tengo que calcular ahora QS, en donde aquí B sobre T lo reemplazaría por este valor de 20 que decía que me salió, este valor de 20, y ya QS sería diferente de 1. Ya sería, lo voy a poner por poner, 0,9, 0,90. Entonces, ya ahora QS vale 0,90. Acá. QS ahora vale 0,90. QA, que era por los elementos no atiezados. QA, que era por los elementos atiezados, me da 0,787. Multiplico 0,90 por 0,787 y el factor ahora me va a dar mucho menor. El factor de reducción me va a dar menor. Eso sería lo que tengo que hacer si es que trabajo con elementos esbeltos, pues en los dos casos. Bien. Entonces, como les decía, lo que hay que tener súper claro es que este proceso se aplica a los elementos laminados, elementos esbeltos o miembros con elementos esbeltos laminados al calor o soldados a partir de placas, ¿sí? Eso es lo que trata AISC 360. Si es que yo tengo perfiles como este tipo, como de este tipo que son doblados, uno se fija muy rápidamente si es que es doblado o es laminado en las esquinas, ¿sí? Es que la esquina tiene una arista, es que tiene una arista recta, pues ese elemento pues es laminado. Si es que tiene esta especie de curvatura, pues ese elemento pues es doblado en frío. Bueno, a partir de analizar la ficha del perfil también. Bueno, eso es otra cosa. Si es que yo tengo ese caso, realmente lo que tengo que aplicar es AISI. Es el Instituto de Iron and Steel, del hierro y del acero, que pues por alguna extraña razón están separados. Realmente, no sé, bueno, desconozco, pero son dos códigos que tratan acero, pero están separados. Estos elementos, el ISI cubre todo lo que son elementos doblados en frío. Y esto sí trata específicamente la tensión elástica de pandeo local planteada con la ecuación de von Karman, lo que estaban analizando ustedes en las clases de cátedra. Fíjense acá. Es esta ecuación, ¿sí? Esa ecuación se les debe hacer conocida. Y aquí es donde está este factor K, que lo estaban analizando con el profesor, que va a depender, como les decía, de las condiciones de borde que yo tenga en mi elemento. Entonces aquí directamente me dice que la carga por pandeo local, lo llama PNL, va a ser igual al área efectiva multiplicado por un FN. Y este FN es el homólogo al FCR. Es la tensión de diseño de pandeo global. Que van a ver que las ecuaciones son un poquito diferentes, pero al fin y al cabo lo que es diferente es cómo están acomodadas las ecuaciones. De ahí las ecuaciones son las mismas. Y el resultado es exactamente el mismo para calcular FCN, para calcular FN. Entonces, nos dice, se trabaja con la tensión crítica de pandeo global, FN, les decía para AISC, los llama FCR. Se determina un ancho efectivo B de cada elemento esbelto y con ellos encontrar el área efectiva A. Es decir, esta filosofía es muy parecida o es la misma a lo que hace AISC 360-2010. Aquí la gran diferencia es que aquí sí se incluye explícitamente la tensión elástica de pandeo local, lo que les decía de von Karman, aquí lo llama FCRL.
para lo cual se dan valores diferentes de K dependiendo de las condiciones de borde de los elementos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice para determinar la resistencia con elementos esbeltos? Nos dice que debemos determinar primero un factor, o más bien dicho, que los anchos efectivos debo calcularlo con la ecuación un factor P o ρ por un factor W, donde W viene a ser el ancho total y este ρ es el factor de reducción. Y este factor de reducción me dice que es igual a 1, es decir, no hay reducción cuando lambda es menor a 0.673. Y el factor de reducción es obviamente menor a 1, me da esta ecuación, cuando lambda es mayor a 0.673. ¿Qué es lambda? Lambda es el factor, es un factor de esbeltez. ¿Cómo lo calculo? Con F sobre FCRL, donde, fíjense, aquí F viene a ser igual a Fn, es decir, a la tensión de diseño de pandeo global. Entonces, este factor es muy importante. Nuevamente, aquí está el concepto de conocer qué le pasa a la sección. Porque fíjense en qué es lo que está relacionando. Está relacionando la tensión de pandeo global sobre la tensión de pandeo local. ¿Sí? Aquí está relacionando nuevamente pandeo global sobre pandeo local. Y aquí lo está haciendo de una manera muy explícita. Y aquí me está diciendo, si es que esta relación es menor a 0.673, entonces gobierna pandeo global y no hay por qué reducir el elemento. Pero si es que esta relación es mayor a 0.673, entonces gobierna el pandeo local y hay que reducir el elemento. ¿Sí? Todo está, cuando trabajamos con elementos esbeltos, todo está, digamos, la clave está ahí, en ver si es que el pandeo local realmente gobierna por sobre el pandeo global. Si no es así, no hay por qué reducir ni el área ni la tensión. Bien, entonces, ¿cómo calculo la tensión de pandeo local? Les decía, utilizando la ecuación de von Karman. Nos dice, a ver, acá, listo, aquí está. El factor K es igual a 4. Esto lo habían analizado en cátedra. Es igual a 4 para elementos atiesados o rigidizados. Atiesados o rigidizados es lo mismo. Y para elementos no rigidizados o no atiesados, vale 0.43. ¿Sí? Esa es la única diferencia. ¿Sí? La única diferencia es que cuando están atiesados vale 4 y cuando están no atiesados vale 0.43. Aquí está. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a determinar, les decía, lo que tengo que hacer es determinar pandeo global, flexural o flexotorsural. Entonces me dice, cuando lambda C es menor a 1.5, noten ustedes que la ecuación es la misma. ¿Sí? La ecuación es diferente, sino que ahora le llama lambda C y lo eleva al cuadrado. ¿Ya va? Porque fíjense en que lambda C es FI sobre FCRE. FCRE viene a ser la tensión elástica, la tensión crítica de Euler. Recuerden que ese factor al que nosotros elevábamos era FIE sobre FE. ¿Sí? En el AISC. Ahora, la diferencia está en que le saca raíz y acá lo eleva al cuadrado, pues, y realmente da lo mismo. Da lo mismo. Las ecuaciones, por eso les decía, las ecuaciones son exactamente las mismas, pues simplemente están acomodadas de una forma diferente. Y cuando es mayor a 1.5 esta relación, estaríamos hablando de pandeo flexural elástico. Y pues la ecuación es la misma, como pueden ver ustedes, 0.877 era de FE.
Si es que ustedes le ponen acá este elemento, la raíz de FI sobre FCRE o FE, lo elevo al cuadrado, se elimina la raíz y me va a quedar FI sobre FE. FI con FI, elimino y me queda la misma ecuación que tiene la ISC. Entonces, esto es lo mismo. Aquí está el cálculo de FSR, que les decía, esto es pues lo mismo que la ISC, es la tensión crítica de Euler o la tensión elástica de pandeo global, como quieran llamarla, pues, es lo mismo. Entonces, la calculo. Y pues obviamente me va a dar el mismo valor, los 252.02 megapascales que me daba con el ISC, porque la ecuación, les decía, es la misma. Acá el factor me va a dar, aplico la ecuación de lambda C, me da 0.996, lo comparo con 1.5, me da pandeo flexural inelástico, aplico esta ecuación con este factor elevado al cuadrado, y noten ustedes que la tensión de diseño, la tensión crítica de diseño para pandeo global, me da exactamente lo mismo que con ISC. Porque como les decía, esto es lo mismo. La ecuación es exactamente la misma, acomodada de una distinta manera. Bien. Noten ustedes un asunto. Cuando hablo de ISI, ya no me da una tabla, en la que me vaya diciendo si es que el elemento es esbelto o es no esbelto. ¿Cómo sé ahora? ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta ahora con explícitamente la tensión elástica de pandeo local. Es por eso que aquí ya no hay tabla. Ya no hay tabla para comparar B sobre T. Entonces lo que tengo, el procedimiento es exactamente para todos los elementos. Finalmente, me doy cuenta que si es que lambda es menor a 0,673, el elemento ácido no esbelto. Pero si es que lambda es mayor a 0,673, el elemento ácido esbelto. Y fíjense ustedes una cosa aquí. Calculo, para el ala decíamos que K vale 0,43. Aplico la ecuación de la tensión de pandeo global, perdón, de pandeo local, la tensión de pandeo local de von Karman, el 0,43. Aquí tengo el valor de nu, que viene a ser Poisson, el coeficiente de Poisson para el acero. Para el acero, pues vale 0,3, vale 0,30. Y obtengo el valor de 345.46 megapascales. Y aquí hago mi relación entre la tensión para pandeo global sobre la tensión para pandeo local. Me da 0.691, ligeramente superior a 0.673. Aquí hay una gran diferencia, gran diferencia con el AISC. Porque aquí me está diciendo que el ala efectivamente sí es esbelta. Que el ala sí es esbelta, cuando con ISC me daba que el ala no era esbelta. Este cambio se da porque el ISI generalmente es un poco más conservador al determinar la resistencia de los elementos, porque como les decía, son doblados al frío y son perfiles que han perdido parte de su ductilidad debido al proceso de doblado. Aquí me dice que es ligeramente, si comparo estos valores, es ligeramente superior. Entonces es un ala ligeramente esbelta. No me queda más pues que calcular el factor de reducción para el ala, ¿sí? Y me da un factor de reducción de 0.986. Es decir, es un factor muy pequeñito. Es decir, casi que trabajo con el ancho total del ala.
calculo el ancho efectivo del ala, el factor de reducción multiplicado por el ancho total y obtengo 7.40 centímetros. ¿Sí? Es decir, en este caso ya no voy a trabajar con los 7.5, sino voy a trabajar con un 7.4. Y lo mismo hago, exactamente el mismo procedimiento hago para el alma. Exactamente lo mismo. La diferencia, el K. Lo único que cambia es el valor de K. Recuerden que para elementos atiezados ahora K vale 4. Aplico la ecuación. Aplico la ecuación. Fíjense en ustedes, es exactamente lo mismo. Bueno, obviamente lo que va a cambiar también es la relación desde el test local. T sobre W. ¿Sí? Y me da 214.94. Vuelvo a calcular lambda, pero ahora este lambda es calculado para el alma. 0.876. Este sí, en efecto, me da que es mucho mayor, podríamos decirlo así, mucho mayor hasta el 0.673. Es decir, efectivamente es un alma esbelta, tal como me salía en ISC también. Por eso es que al calcular el factor de reducción, fíjense ustedes que el factor de reducción es menor. Es decir, de estos 29 centímetros que tengo del alma, prácticamente va a trabajar solo el 85%. Y el 15% restante, pues no va a trabajar. Entonces, de los 29 iniciales que tenía, pues únicamente me van a trabajar 24.79 centímetros. Con esto, calculo el área efectiva. Y es justamente lo que, respondiendo nuevamente a la pregunta de Nicolás, pues nuevamente, ahora reduzco en el ala, ¿sí? Reduzco el área en el ala y reduzco también el área en el alma. Y me da 1980. He reducido el área. Ahora trabajo con el área efectiva, pero el esfuerzo o la tensión no la cambio, la tensión no la reduzco, la tensión la calculo directamente con lo que obtuve de pandeo global. Es decir, flexural o flexotorsural. Y la resistencia me da 326.80 kilonewtons. Le calculo el factor phi. Y noten una cosa ustedes, y esto pues para subirles, les voy a poner en rojo. El factor phi ahora es 0.85. Les decía, AISI es mucho más conservador cuando es mucho más conservador, como les decía, porque estamos hablando de que son elementos que han perdido gran parte de su ductilidad. Y pues la resistencia es la que está. Finalmente, pues hacemos una comparación entre lo que me dio entre las tres normativas. Fíjense ustedes que el área efectiva con el ISC del 2010 me dio 2080, con el del 2016 2091 y con ISI me dio 1980. Es mucho más conservador. La resistencia nominal, 374, un poquito poquito más conservador, 345 ahora el 2016, y el ISI mucho más conservador, 326.80. La resistencia final que yo utilizaría ya para mi diseño, entonces pues puedo observar que realmente lo más conservador es AISI. Aquí las observaciones, cómo obtuve el P sub n, la carga nominal obtuve con FCR por el área gruesa, recuerden, pero la diferencia es que el FCR estaba reducido con un QFCR. Acá para el ISC 360-2016 lo calculé como FCR por un área efectiva, ya no con el área gruesa, sino con el área efectiva, pero la diferencia es que FCR no está reducido. Y con ISI
he calculado con un área efectiva, he reducido, pero el esfuerzo no lo he reducido para nada. Estoy trabajando con un esfuerzo pues obtenido de pandeo global sin reducir. Bien, no sé si es que tienen hasta aquí pues alguna duda, alguna consulta con el trabajo con elementos esbeltos. Bien. Lo que sí, como les decía, y pues esto, en esto pues me van a disculpar que sea reiterativo, pues siempre este tipo de elementos, siempre con AISI. ¿Sí? ¿Ya vieron la diferencia? ¿Ya vieron la diferencia al considerar un elemento doblado en frío con AISC? Estaría sobreestimando la resistencia de dicho elemento. Entonces, como les comentaba al principio, este ejercicio se lo ha hecho, es un ejercicio únicamente pues explicativo para entender el tratamiento de las dos normativas y ver principalmente cuál fue el cambio entre lo que es AISC 2010 y 2016. Ahora, ¿por qué se hizo este cambio o por qué se hizo este ejercicio con el 2010 y 2016? Por una razón principal, porque la norma chilena está hecha con 2010. ¿Sí? La norma chilena está hecha con 2010. Pero supongo que, digamos, o asumo pues que para normas futuras se implementará ya lo que es el ISC 360 del 2016. Entonces, vale la pena que ustedes vayan analizando y vayan viendo cuáles serán los cambios, porque supongo pues que, como digo, van a ser en función de lo que es el ISC 360 2016. Y como les decía, pues si bien en estructuras sismo resistentes no vamos a tener elementos esbeltos porque desde todo punto de vista está prohibido, existen estructuras en las que sí se requiere trabajar con elementos esbeltos. Como les decía, generalmente cuando yo tengo que cubrir grandes luces, ahí lo que yo tengo que analizar es pues bajar el peso y bajar el peso en gran medida. Por lo tanto, generalmente uno empieza a trabajar o pues le toca trabajar con lo que son elementos esbeltos y generalmente elementos doblados en frío. Bien. Bueno, como siempre, pues siempre se les plantea un problemita, pues que no es obligatorio, pero está bueno que le den un par de vueltas, le revisen un poco las normativas, ver qué dicen acerca de este tipo de elementos. En cátedra algo les comentaba el profe, que pues principalmente en lo que es la NSH 427 parte 1, que es ISC 2010, para calcular el factor F se complica un poco porque el proceso es iterativo. Pero hay una disposición especial en el ISC 360 2010 que pues de una manera conservadora elimina esto de que el proceso sea iterativo, porque de por sí el proceso ya es un poco largo. Más aún, si es que empiezo a hacerlo iterativo, pues se alarga un poco más. Pero como les decía, en la ISC, en la sección E7, les recomiendo que analicen qué dice acerca de este tipo de perfiles y van a darse cuenta que me dice que F puedo asumir un valor como para eliminar este proceso iterativo. Bien, eso es pues lo que les quería comentar con lo que son los elementos esbeltos. No sé si pues al cierre, bueno, generalmente
las clases ya no las vamos a hacer de 2 horas, pues se ha solicitado que sean clases de 1 hora, pero como es la auxiliar y son ejercicios, son talleres, pues vamos a rondar, yo creo que la 1:15, y cuando sea necesario, pues como en este caso, llegar casi a la 1:30. Bueno, ahorita empezamos 4:10, así que ahorita sí, justo estamos como por la 1:20, 1:25 más o menos. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de que las clases no sean más de la 1:30. Bien. Si no tienen dudas al cierre, pues les recomiendo pues que le den una vuelta el rato que tengan tiempo. Nos estaríamos viendo, yo creo que de aquí en 15 días, la próxima semana, pues es de descanso. Bueno, igual voy a estar disponible si necesitan hacer alguna consulta, alguna pregunta, y pues tengo entendido que, de acuerdo a la calendarización del profe, el miércoles que reincorporaríamos con la auxiliar, vendría a hacer un ejercicio, una tarea, que supongo se la planteará pues en base a lo que es el taller de hoy, de elementos esbeltos. Pues como les digo, les recomiendo que le den una vuelta, el rato que tengan tiempo, descansen, y pues si necesitan cualquier cosa, pues simplemente me escriben, y pues nada, que tengan una buena semana, un buen fin de semana, que puedan descansar, y pues conmigo nos veremos en 15 días. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, Cristian. Chao, Cristian. Chao, Cristian, gracias. Chao, que les vaya bien.